Hemos recorrido parte de la ciudad. No podemos decir que buscando símbolos que se relacionen con las matemáticas, pues no ha sido necesario. Estamos completamente rodeados en un mundo de esta ciencia. Aunque no siempre fue así. Hubo un momento en la historia en que no existía esta ciencia. No había números, cuentas, cantidades, no existía nada que cuantificar. Por fortuna, y aunque no a muchos los haga sentir conforme, las matemáticas fueron inventadas, y conforme ha transcurrido el tiempo, la humanidad ha ido conociendo más y más sobre esta ciencia. Pero, ¿qué importancia podría tener esto sobre las personas? ¿Cómo es que esto se involucra en nuestras vidas? Como ya lo mencionamos con anterioridad, estamos en un mundo actual en el que ya todo se cuantifica, se mide y se pesa. Alimentos, materiales de construcción, humanos en sí mismos nos cuantificamos y dividimos y repartimos en distintas naciones. En la compra, en la venta, en el transporte, prácticamente en todos los oficios se realizan cálculos, operaciones para el buen manejo de la economía. A donde miremos podemos ver algo del lenguaje matemático, al ver un número telefónico, al ver los precios de determinado objeto, al escuchar a las personas hablando de sus deudas y hacen sus cuentas, al ver estudiantes realizar tarea y hacer uso de los aparatos inventados para facilitar el cálculo matemático. Han cambiado demasiado las cosas si nos vamos a la historia con el uso matemático. Algunas cosas son mejores y otras se hubiera preferido que estuvieran como antes. Anteriormente, los humanos podían tomar posesión de alguna zona para tenerla como hogar, como refugio y demás. Actualmente, por unos metros de terreno se debe pagar una gran cantidad para poder tomarla. Del mismo modo ocurre cuando compramos algún alimento o prenda. En épocas antiguas es cierto que se creó un trueque y se intentaba que fuera equivalente. Podríamos decir que era una buena ventaja realizar esto. Pero en la actualidad hay personas que no tienen cómo pagar y siendo así no hay modo de obtener nada. El lenguaje matemático nos ayuda a entender mejor el mundo. Esa es una de las ventajas que tenemos, pues podemos comunicarnos con otra persona con la certeza de que nos va a comprender. Por ejemplo, si le decimos a alguien que vivimos a una cierta distancia, en metros o en kilómetros, podemos saber que nos entenderá, que podrá hacer un cálculo del tiempo recorrido de esta distancia. Si le pedimos a un ingeniero que nos diseñe nuestra casa, podrá hacer los cálculos correctos que cumplan con nuestras necesidades de un delimitado terreno y de modo seguro. Si le pedimos a un carpintero que nos fabrique un mueble de un cierto espacio, tendrá que medir y hacer cálculos como podría quedar exacto. Así sucesivamente, en cada oficio o empleo existe el uso matemático. En la creación de medicamentos se debe saber cuál es la cantidad de cada sustancia, cómo se va a utilizar, por ejemplo. La mayor parte de la población humana hace uso a diario del lenguaje matemático y realizan cálculos aunque no sean de su agrado, pues lo hacemos ya de manera inconsciente. Pero también existen personas que no hacen la utilización del lenguaje en lo absoluto, como por ejemplo quienes son analfabetas que nunca han tenido contacto con la escolaridad y no tienen acceso de otro modo de aprendizaje como el trabajo y demás. Este tipo de casos son realmente complicados, pues esas personas suelen ser explotadas por algún excesivo trabajo y con un sueldo no equivalente por no saber la cantidad que le están ofreciendo. Por fortuna, ya no es algo tan común en nuestra sociedad. Incluso personas que son indigentes, personas que piden limosna, que viven en la calle y demás, realizan cálculos matemáticos, pues si bien es cierto que muchos han vivido ahí toda su vida y jamás han asistido a una institución escolar, el vivir ahí también les da un lenguaje matemático, naturalmente no tan complejo, con el que pueden comunicarse y saber qué cantidad lograron juntar en su día para poder alimentarse o drogarse, a lo que haga cada quien con la cantidad.